En este video hablaremos sobre los estados de agregación de la materia. Para iniciar debemos saber qué es la materia en el mundo de la química. La materia eres tú, tus manos, tus ojos, el suelo que pisas ahora mismo, el celular, la televisión, tu libro, tu ropa y todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Una definición más precisa de este concepto es la siguiente. La materia es el componente principal de los cuerpos, susceptible de toda clase de forma y de sufrir cambios que se caracterizan por un conjunto de propiedades físicas o químicas, perceptibles a través de los sentidos. En consecuencia, todo es materia. Una propiedad física de la materia es su estado de agregación. Una misma sustancia puede existir en estado sólido, líquido o gaseoso, dependiendo de las condiciones de temperatura y presión a las que se encuentre. Como el agua, muchas sustancias cambian de estado al variar la temperatura o presión. Cambios como estos, en los que no se altera la composición química de las sustancias involucradas, se denominan cambios físicos. Ciertas sustancias experimentan cambios químicos cuando se calientan o varía la presión. Las propiedades de los diferentes estados de agregación de las sustancias se explican mediante el modelo cinético de partículas, según el cual todas las sustancias están compuestas de pequeñas partículas en constante movimiento. A altas temperaturas, las partículas que constituyen una sustancia se mueven a gran velocidad, lo que las mantiene separadas una de otras. Esto explica las propiedades de las sustancias en estado gaseoso. Al bajar la temperatura, se disminuye la velocidad de las partículas y las fuerzas de atracción entre ellas aumentan para hacer que se agrupen y se formen las gotas de líquido. A temperaturas aún más bajas, las partículas se mueven muy lento y las fuerzas de atracción son aún mayores, por lo que impiden que se trasladen de un lugar a otro las partículas, formando así un sólido. Pero, ¿cómo explicamos que diferentes sustancias a la misma temperatura y presión no se encuentren en el mismo estado de agregación? Por ejemplo, a temperatura ambiente el agua es líquida, pero el hierro es sólido. Para explicarlo se asume que dado que las partículas de agua tienen una composición y estructura diferente a la del hierro, las fuerzas de atracción entre las partículas deben ser distintas. Si la interacción entre las partículas de hierro es mayor que la fuerza entre las del agua, es de esperar que haya que elevar la temperatura aún más para que el hierro se transforme en líquido. Y eso es precisamente lo que se observa cuando se calienta a la vez muestras de hierro y de agua. En la Tierra podemos observar tres estados de agregación: el sólido, líquido y gaseoso. Aunque en el universo existen otros como el plasma y el condensado de Bose-Einstein. Algunas de las características de los estados de agregación son las siguientes. Los sólidos tienen forma y volumen definido. No son comprensibles. Tienen una alta densidad. No fluyen. Se difunden muy lentamente a través de otros sólidos. El ordenamiento de sus partículas es únicamente a través de movimientos vibratorios y las partículas se encuentran muy cercanas, es decir, que su cohesión es alta. En el caso de los líquidos, carecen de forma definida, adoptan la forma del recipiente que los contiene, ligeramente comprensibles, tienen un volumen definido, alta densidad, sí pueden fluir fácilmente, se difunden a través de otros líquidos y la estructura de sus moléculas es un conjunto desordenado de partículas muy cercano entre sí, con movimientos aleatorios tridimensionales. En el caso de los gases, carecen de forma definida, llenan completamente el recipiente que los contiene, son altamente comprensibles, baja densidad, pueden fluir fácilmente, se difunden con rapidez y las partículas se encuentran extremadamente desordenadas. Existe mucho espacio vacío entre ellas, movimiento aleatorio en tres direcciones. El plasma es el cuarto estado de agregación de la materia, un estado fluido similar al estado gaseoso, pero en el que determinada proporción de sus partículas están cargadas eléctricamente y no poseen equilibrio electromagnético,
por lo que es un buen conductor eléctrico y sus partículas responden fuertemente a las interacciones electromagnéticas. El plasma es el estado de agregación más abundante en el universo. Consiste en un gas caliente, brillante y altamente ionizado, hasta un punto donde cobra propiedades únicas que lo diferencian del estado gaseoso o de cualquier otro estado en particular. El plasma lo podemos observar diseminado en las estrellas de los cielos nocturnos, en la formación de los planetas o del Sol. El quinto estado de la materia sería el condensado de Bose-Einstein, observable solo a nivel subatómico. Se le denomina condensado debido al proceso de condensación a temperaturas cercanas al cero absoluto, menos 273.15 grados centígrados, de gas, hecho de partículas subatómicas que poseen un tipo de spin cuántico. Un spin cuántico es una rotación de partículas elementales entre sí. De manera general, si se consigue condensar este gas, se obtiene un superfluido subatómico llamado condensado Bose-Einstein, el quinto estado de agregación de la materia, observado por primera vez en 1995. Este estado tiene dos características únicas denominadas superfluidez y superconductividad. La superfluidez significa que la materia deja de tener fricción y la superconductividad indica resistencia eléctrica nula. Tiene propiedades que pueden contribuir en la transmisión de energía por luz, por ejemplo, si la tecnología permite alcanzar temperaturas extremas.